Autoridades de salud se refirieron a las pruebas rápidas para el COVID-19, además de los avances que se hacen para tratar a pacientes con este padecimiento. Quedarse en casa es la única vacuna. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, se refirió al tema de las pruebas rápidas y las PCR, las cuales se aplican a la población para identificar a los pacientes con COVID-19. Hasta el momento se han emitido 24 autorizaciones sanitarias para estas pruebas. En cuanto a las pruebas PCR, hemos sido inclusivos en la participación de laboratorios privados y laboratorios ubicados dentro de las universidades de diferentes provincias del país. Además, también se expresó frente a los implementos los cuales utilizan los médicos que actualmente se encuentran tratando el COVID-19 en las distintas casas de salud. Al momento, los hospitales del Ministerio de Salud Pública cuentan con equipos de protección personal para aproximadamente 2 meses. Respecto a respiradores N95 o mascarillas de N95 y trajes de protección contra riesgos utilizados en los establecimientos de salud para la COVID-19, tenemos disponibilidad para aproximadamente 1 mes más. Al momento se encuentra en curso una compra centralizada de estos equipos de protección personal para obtener mejores precios y mantener abastecidos a nuestros hospitales. Abordó el tema de los distintos hospitales que se han adecuado y sitios en donde los pacientes pueden ser atendidos en los cantones. Existe la disponibilidad de camas en 10 casas de salud del Guayas. Adicionalmente, se instalaron 250 camas en el Coliseo del Parque Samanes en Guayaquil. La alcaldía del puerto principal donó 100 camas para el Hospital Naval y está equipando el centro de convenciones de la ciudad para entregarlo al Ministerio de Salud Pública, con 50 módulos que contarán con sus respectivas camas y colchones. La alcaldía de San Borondón entregó al Ministerio de Salud el Coliseo Humberto Andrade, equipado con 100 camas e insumos necesarios. Informó Julio César. Autoridades de salud se refirieron a las pruebas rápidas para el COVID-19, además de los avances que se hacen para tratar a pacientes con este padecimiento. Quedarse en casa es la única vacuna. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, se refirió al tema de las pruebas rápidas y las PCR, las cuales se aplican a la población para identificar a los pacientes con COVID-19. Hasta el momento se han emitido 24 autorizaciones sanitarias para estas pruebas. En cuanto a las pruebas PCR, hemos sido inclusivos en la participación de laboratorios privados y laboratorios ubicados dentro de las universidades de diferentes provincias del país. Además, también se expresó frente a los implementos los cuales utilizan los médicos que actualmente se encuentran tratando el COVID-19 en las distintas casas de salud. Al momento, los hospitales del Ministerio de Salud Pública cuentan con equipos de protección personal para aproximadamente 2 meses. Respecto a respiradores N95 o mascarillas de N95 y trajes de protección contra riesgos utilizados en los establecimientos de salud para la COVID-19, tenemos disponibilidad para aproximadamente 1 mes más. Al momento se encuentra en curso una compra centralizada de estos equipos de protección personal para obtener mejores precios y mantener abastecidos a nuestros hospitales. Abordó el tema de los distintos hospitales que se han adecuado y sitios en donde los pacientes pueden ser atendidos en los cantones. Existe la disponibilidad de camas en 10 casas de salud del Guayas. Adicionalmente, se instalaron 250 camas en el Coliseo del Parque Samanes en Guayaquil. La alcaldía del puerto principal donó 100 camas para el Hospital Naval y está equipando el centro de convenciones de la ciudad para entregarlo al Ministerio de Salud Pública, con 50 módulos que contarán con sus respectivas camas y colchones. La alcaldía de San Borondón entregó al Ministerio de Salud el Coliseo Humberto Andrade, equipado con 100 camas e insumos necesarios. Informó Julio César. Autoridades de salud se refirieron a las pruebas rápidas para el COVID-19, además de los avances que se hacen para tratar a pacientes con este padecimiento. Quedarse en casa es la única vacuna. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, se refirió al tema de las pruebas rápidas y las PCR, las cuales se aplican a la población para identificar a los pacientes con COVID-19. Hasta el momento se han emitido 24 autorizaciones sanitarias para estas pruebas. En cuanto a las pruebas PCR,
hemos sido inclusivos en la participación de laboratorios privados y laboratorios ubicados dentro de las universidades de diferentes provincias del país. Además, también se expresó frente a los implementos los cuales utilizan los médicos que actualmente se encuentran tratando el COVID-19 en las distintas casas de salud. Al momento, los hospitales del Ministerio de Salud Pública cuentan con equipos de protección personal para aproximadamente 2 meses. Respecto a respiradores N95 o mascarillas de N95 y trajes de protección contra riesgos utilizados en los establecimientos de salud para la COVID-19, tenemos disponibilidad para aproximadamente 1 mes más. Al momento se encuentra en curso una compra centralizada de estos equipos de protección personal para obtener mejores precios y mantener abastecidos a nuestros hospitales. Abordó el tema de los distintos hospitales que se han adecuado y sitios en donde los pacientes pueden ser atendidos en los cantones. Existe la disponibilidad de camas en 10 casas de salud del Guayas. Adicionalmente, se instalaron 250 camas en el Coliseo del Parque Samanes en Guayaquil. La alcaldía del puerto principal donó 100 camas para el Hospital Naval y está equipando el centro de convenciones de la ciudad para entregarlo al Ministerio de Salud Pública, con 50 módulos que contarán con sus respectivas camas y colchones. La alcaldía de San Borondón entregó al Ministerio de Salud el Coliseo Humberto Andrade, equipado con 100 camas e insumos necesarios. Informó Julio César. Autoridades de salud se refirieron a las pruebas rápidas para el COVID-19, además de los avances que se hacen para tratar a pacientes con este padecimiento. Quedarse en casa es la única vacuna. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, se refirió al tema de las pruebas rápidas y las PCR, las cuales se aplican a la población para identificar a los pacientes con COVID-19. Hasta el momento se han emitido 24 autorizaciones sanitarias para estas pruebas. En cuanto a las pruebas PCR, hemos sido inclusivos en la participación de laboratorios privados y laboratorios ubicados dentro de las universidades de diferentes provincias del país. Además, también se expresó frente a los implementos los cuales utilizan los médicos que actualmente se encuentran tratando el COVID-19 en las distintas casas de salud. Al momento, los hospitales del Ministerio de Salud Pública cuentan con equipos de protección personal para aproximadamente 2 meses. Respecto a respiradores N95 o mascarillas de N95 y trajes de protección contra riesgos utilizados en los establecimientos de salud para la COVID-19, tenemos disponibilidad para aproximadamente 1 mes más. Al momento se encuentra en curso una compra centralizada de estos equipos de protección personal para obtener mejores precios y mantener abastecidos a nuestros hospitales. Abordó el tema de los distintos hospitales que se han adecuado y sitios en donde los pacientes pueden ser atendidos en los cantones. Existe la disponibilidad de camas en 10 casas de salud del Guayas. Adicionalmente, se instalaron 250 camas en el Coliseo del Parque Samanes en Guayaquil. La alcaldía del puerto principal donó 100 camas para el Hospital Naval y está equipando el centro de convenciones de la ciudad para entregarlo al Ministerio de Salud Pública, con 50 módulos que contarán con sus respectivas camas y colchones. La alcaldía de San Borondón entregó al Ministerio de Salud el Coliseo Humberto Andrade, equipado con 100 camas e insumos necesarios. Informó Julio César. Autoridades de salud se refirieron a las pruebas rápidas para el COVID-19, además de los avances que se hacen para tratar a pacientes con este padecimiento. Quedarse en casa es la única vacuna. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, se refirió al tema de las pruebas rápidas y las PCR, las cuales se aplican a la población para identificar a los pacientes con COVID-19. Hasta el momento se han emitido 24 autorizaciones sanitarias para estas pruebas. En cuanto a las pruebas PCR, hemos sido inclusivos en la participación de laboratorios privados y laboratorios ubicados dentro de las universidades de diferentes provincias del país. Además, también se expresó frente a los implementos los cuales utilizan los médicos que actualmente se encuentran tratando el COVID-19 en las distintas casas de salud. Al momento, los hospitales del Ministerio de Salud Pública cuentan con equipos de protección personal para aproximadamente 2 meses. Respecto a respiradores
N95 o mascarillas de N95 y trajes de protección contra riesgos utilizados en los establecimientos de salud para la COVID-19 tenemos disponibilidad para aproximadamente un mes más. Al momento se encuentra en curso una compra centralizada de estos equipos de protección personal para obtener mejores precios y mantener abastecidos a nuestros hospitales. Abordó el tema de los distintos hospitales que se han adecuado y sitios en donde los pacientes pueden ser atendidos en los cantones. Existe la disponibilidad de camas en 10 casas de salud del Guayas. Adicionalmente, se instalaron 250 camas en el Coliseo del Parque Samanes en Guayaquil. La alcaldía del puerto principal donó 100 camas para el Hospital Naval y está equipando el centro de convenciones de la ciudad para entregarlo al Ministerio de Salud Pública, con 50 módulos que contarán con sus respectivas camas y colchones. La alcaldía de San Borondón entregó al Ministerio de Salud el Coliseo Humberto Andrade, equipado con 100 camas e insumos necesarios. Informó Julio César. Autoridades de salud se refirieron a las pruebas rápidas para el COVID-19, además de los avances que se hacen para tratar a pacientes con este padecimiento. Quedarse en casa es la única vacuna. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, se refirió al tema de las pruebas rápidas y las PCR, las cuales se aplican a la población para identificar a los pacientes con COVID-19. Hasta el momento se han emitido 24 autorizaciones sanitarias para estas pruebas. En cuanto a las pruebas PCR, hemos sido inclusivos en la participación de laboratorios privados y laboratorios ubicados dentro de las universidades de diferentes provincias del país. Además, también se expresó frente a los implementos los cuales utilizan los médicos que actualmente se encuentran tratando el COVID-19 en las distintas casas de salud. Al momento, los hospitales del Ministerio de Salud Pública cuentan con equipos de protección personal para aproximadamente 2 meses. Respecto a respiradores N95 o mascarillas de N95 y trajes de protección contra riesgos utilizados en los establecimientos de salud para la COVID-19, tenemos disponibilidad para aproximadamente un mes más. Al momento se encuentra en curso una compra centralizada de estos equipos de protección personal para obtener mejores precios y mantener abastecidos a nuestros hospitales. Abordó el tema de los distintos hospitales que se han adecuado y sitios en donde los pacientes pueden ser atendidos en los cantones. Existe la disponibilidad de camas en 10 casas de salud del Guayas. Adicionalmente, se instalaron 250 camas en el Coliseo del Parque Samanes en Guayaquil. La alcaldía del puerto principal donó 100 camas para el Hospital Naval y está equipando el centro de convenciones de la ciudad para entregarlo al Ministerio de Salud Pública, con 50 módulos que contarán con sus respectivas camas y colchones. La alcaldía de San Borondón entregó al Ministerio de Salud el Coliseo Humberto Andrade, equipado con 100 camas e insumos necesarios. Informó Julio César. Autoridades de salud se refirieron a las pruebas rápidas para el COVID-19, además de los avances que se hacen para tratar a pacientes con este padecimiento. Quedarse en casa es la única vacuna. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, se refirió al tema de las pruebas rápidas y las PCR, las cuales se aplican a la población para identificar a los pacientes con COVID-19. Hasta el momento se han emitido 24 autorizaciones sanitarias para estas pruebas. En cuanto a las pruebas PCR, hemos sido inclusivos en la participación de laboratorios privados y laboratorios ubicados dentro de las universidades de diferentes provincias del país. Además, también se expresó frente a los implementos los cuales utilizan los médicos que actualmente se encuentran tratando el COVID-19 en las distintas casas de salud. Al momento, los hospitales del Ministerio de Salud Pública cuentan con equipos de protección personal para aproximadamente 2 meses. Respecto a respiradores N95 o mascarillas de N95 y trajes de protección contra riesgos utilizados en los establecimientos de salud para la COVID-19, tenemos disponibilidad para aproximadamente un mes más. Al momento se encuentra en curso una compra centralizada de estos equipos de protección personal para obtener mejores precios y mantener abastecidos a nuestros hospitales.
Abordó el tema de los distintos hospitales que se han adecuado y sitios en donde los pacientes pueden ser atendidos en los cantones. Existe la disponibilidad de camas en 10 casas de salud del Guayas. Adicionalmente, se instalaron 250 camas en el Coliseo del Parque Samanes en Guayaquil. La alcaldía del puerto principal donó 100 camas para el Hospital Naval y está equipando el centro de convenciones de la ciudad para entregarlo al Ministerio de Salud Pública, con 50 módulos que contarán con sus respectivas camas y colchones. La alcaldía de San Borondón entregó al Ministerio de Salud el Coliseo Humberto Andrade, equipado con 100 camas e insumos necesarios. Informó Julio César. Autoridades de salud se refirieron a las pruebas rápidas para el COVID-19, además de los avances que se hacen para tratar a pacientes con este padecimiento. Quedarse en casa es la única vacuna. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, se refirió al tema de las pruebas rápidas y las PCR, las cuales se aplican a la población para identificar a los pacientes con COVID-19. Hasta el momento se han emitido 24 autorizaciones sanitarias para estas pruebas. En cuanto a las pruebas PCR, hemos sido inclusivos en la participación de laboratorios privados y laboratorios ubicados dentro de las universidades de diferentes provincias del país. Además, también se expresó frente a los implementos los cuales utilizan los médicos que actualmente se encuentran tratando el COVID-19 en las distintas casas de salud. Al momento, los hospitales del Ministerio de Salud Pública cuentan con equipos de protección personal para aproximadamente 2 meses. Respecto a respiradores N95 o mascarillas de N95 y trajes de protección contra riesgos utilizados en los establecimientos de salud para la COVID-19, tenemos disponibilidad para aproximadamente 1 mes más. Al momento se encuentra en curso una compra centralizada de estos equipos de protección personal para obtener mejores precios y mantener abastecidos a nuestros hospitales. Abordó el tema de los distintos hospitales que se han adecuado y sitios en donde los pacientes pueden ser atendidos en los cantones. Existe la disponibilidad de camas en 10 casas de salud del Guayas. Adicionalmente, se instalaron 250 camas en el Coliseo del Parque Samanes en Guayaquil. La alcaldía del puerto principal donó 100 camas para el Hospital Naval y está equipando el centro de convenciones de la ciudad para entregarlo al Ministerio de Salud Pública, con 50 módulos que contarán con sus respectivas camas y colchones. La alcaldía de San Borondón entregó al Ministerio de Salud el Coliseo Humberto Andrade, equipado con 100 camas e insumos necesarios. Informó Julio César. Autoridades de salud se refirieron a las pruebas rápidas para el COVID-19, además de los avances que se hacen para tratar a pacientes con este padecimiento. Quedarse en casa es la única vacuna. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, se refirió al tema de las pruebas rápidas y las PCR, las cuales se aplican a la población para identificar a los pacientes con COVID-19. Hasta el momento se han emitido 24 autorizaciones sanitarias para estas pruebas. En cuanto a las pruebas PCR, hemos sido inclusivos en la participación de laboratorios privados y laboratorios ubicados dentro de las universidades de diferentes provincias del país. Además, también se expresó frente a los implementos los cuales utilizan los médicos que actualmente se encuentran tratando el COVID-19 en las distintas casas de salud. Al momento, los hospitales del Ministerio de Salud Pública cuentan con equipos de protección personal para aproximadamente 2 meses. Respecto a respiradores N95 o mascarillas de N95 y trajes de protección contra riesgos utilizados en los establecimientos de salud para la COVID-19, tenemos disponibilidad para aproximadamente 1 mes más. Al momento se encuentra en curso una compra centralizada de estos equipos de protección personal para obtener mejores precios y mantener abastecidos a nuestros hospitales. Abordó el tema de los distintos hospitales que se han adecuado y sitios en donde los pacientes pueden ser atendidos en los cantones. Existe la disponibilidad de camas en 10 casas de salud del Guayas. Adicionalmente, se instalaron 250 camas en el Coliseo del Parque Samanes en Guayaquil. La alcaldía del puerto principal donó 100 camas para el Hospital Naval y está equipando el centro de convenciones de la ciudad para entregarlo al Ministerio de Salud Pública, con 50 módulos que contarán con sus respectivas camas y colchones.
La alcaldía de San Borondón entregó al Ministerio de Salud el Coliseo Humberto Andrade, equipado con 100 camas e insumos necesarios. Informó Julio César. Autoridades de salud se refirieron a las pruebas rápidas para el COVID-19, además de los avances que se hacen para tratar a pacientes con este padecimiento. Quedarse en casa es la única vacuna. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, se refirió al tema de las pruebas rápidas y las PCR, las cuales se aplican a la población para identificar a los pacientes con COVID-19. Hasta el momento se han emitido 24 autorizaciones sanitarias para estas pruebas. En cuanto a las pruebas PCR, hemos sido inclusivos en la participación de laboratorios privados y laboratorios ubicados dentro de las universidades de diferentes provincias del país. Además, también se expresó frente a los implementos los cuales utilizan los médicos que actualmente se encuentran tratando el COVID-19 en las distintas casas de salud. Al momento, los hospitales del Ministerio de Salud Pública cuentan con equipos de protección personal para aproximadamente 2 meses. Respecto a respiradores N95 o mascarillas de N95 y trajes de protección contra riesgos utilizados en los establecimientos de salud para la COVID-19, tenemos disponibilidad para aproximadamente 1 mes más. Al momento se encuentra en curso una compra centralizada de estos equipos de protección personal para obtener mejores precios y mantener abastecidos a nuestros hospitales. Abordó el tema de los distintos hospitales que se han adecuado y sitios en donde los pacientes pueden ser atendidos en los cantones. Existe la disponibilidad de camas en 10 casas de salud del Guayas. Adicionalmente, se instalaron 250 camas en el Coliseo del Parque Samanes en Guayaquil. La alcaldía del puerto principal donó 100 camas para el Hospital Naval y está equipando el Centro de Convenciones de la ciudad para entregarlo al Ministerio de Salud Pública, con 50 módulos que contarán con sus respectivas camas y colchones. La alcaldía de San Borondón entregó al Ministerio de Salud el Coliseo Humberto Andrade, equipado con 100 camas e insumos necesarios. Informó Julio César. Autoridades de salud se refirieron a las pruebas rápidas para el COVID-19, además de los avances que se hacen para tratar a pacientes con este padecimiento. Quedarse en casa es la única vacuna. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, se refirió al tema de las pruebas rápidas y las PCR, las cuales se aplican a la población para identificar a los pacientes con COVID-19. Hasta el momento se han emitido 24 autorizaciones sanitarias para estas pruebas. En cuanto a las pruebas PCR, hemos sido inclusivos en la participación de laboratorios privados y laboratorios ubicados dentro de las universidades de diferentes provincias del país. Además, también se expresó frente a los implementos los cuales utilizan los médicos que actualmente se encuentran tratando el COVID-19 en las distintas casas de salud. Al momento, los hospitales del Ministerio de Salud Pública cuentan con equipos de protección personal para aproximadamente 2 meses. Respecto a respiradores N95 o mascarillas de N95 y trajes de protección contra riesgos utilizados en los establecimientos de salud para la COVID-19, tenemos disponibilidad para aproximadamente 1 mes más. Al momento se encuentra en curso una compra centralizada de estos equipos de protección personal para obtener mejores precios y mantener abastecidos a nuestros hospitales. Abordó el tema de los distintos hospitales que se han adecuado y sitios en donde los pacientes pueden ser atendidos en los cantones. Existe la disponibilidad de camas en 10 casas de salud del Guayas. Adicionalmente, se instalaron 250 camas en el Coliseo del Parque Samanes en Guayaquil. La alcaldía del puerto principal donó 100 camas para el Hospital Naval y está equipando el Centro de Convenciones de la ciudad para entregarlo al Ministerio de Salud Pública, con 50 módulos que contarán con sus respectivas camas y colchones. La alcaldía de San Borondón entregó al Ministerio de Salud el Coliseo Humberto Andrade, equipado con 100 camas e insumos necesarios. Informó Julio César. Autoridades de salud se refirieron a las pruebas rápidas para el COVID-19, además de los avances que se hacen para tratar a pacientes con este padecimiento.
Quedarse en casa es la única vacuna. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, se refirió al tema de las pruebas rápidas y las PCR, las cuales se aplican a la población para identificar a los pacientes con COVID-19. Hasta el momento se han emitido 24 autorizaciones sanitarias para estas pruebas. En cuanto a las pruebas PCR, hemos sido inclusivos en la participación de laboratorios privados y laboratorios ubicados dentro de las universidades de diferentes provincias del país. Además, también se expresó frente a los implementos los cuales utilizan los médicos que actualmente se encuentran tratando el COVID-19 en las distintas casas de salud. Al momento, los hospitales del Ministerio de Salud Pública cuentan con equipos de protección personal para aproximadamente 2 meses. Respecto a respiradores N95 o mascarillas de N95 y trajes de protección contra riesgos utilizados en los establecimientos de salud para la COVID-19, tenemos disponibilidad para aproximadamente 1 mes más. Al momento se encuentra en curso una compra centralizada de estos equipos de protección personal para obtener mejores precios y mantener abastecidos a nuestros hospitales. Abordó el tema de los distintos hospitales que se han adecuado y sitios en donde los pacientes pueden ser atendidos en los cantones. Existe la disponibilidad de camas en 10 casas de salud del Guayas. Adicionalmente, se instalaron 250 camas en el Coliseo del Parque Samanes en Guayaquil. La alcaldía del puerto principal donó 100 camas para el Hospital Naval y está equipando el centro de convenciones de la ciudad para entregarlo al Ministerio de Salud Pública, con 50 módulos que contarán con sus respectivas camas y colchones. La alcaldía de San Borondón entregó al Ministerio de Salud el Coliseo Humberto Andrade, equipado con 100 camas e insumos necesarios. Informó Julio César. Autoridades de salud se refirieron a las pruebas rápidas para el COVID-19, además de los avances que se hacen para tratar a pacientes con este padecimiento. Quedarse en casa es la única vacuna. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, se refirió al tema de las pruebas rápidas y las PCR, las cuales se aplican a la población para identificar a los pacientes con COVID-19. Hasta el momento se han emitido 24 autorizaciones sanitarias para estas pruebas. En cuanto a las pruebas PCR, hemos sido inclusivos en la participación de laboratorios privados y laboratorios ubicados dentro de las universidades de diferentes provincias del país. Además, también se expresó frente a los implementos los cuales utilizan los médicos que actualmente se encuentran tratando el COVID-19 en las distintas casas de salud. Al momento, los hospitales del Ministerio de Salud Pública cuentan con equipos de protección personal para aproximadamente 2 meses. Respecto a respiradores N95 o mascarillas de N95 y trajes de protección contra riesgos utilizados en los establecimientos de salud para la COVID-19, tenemos disponibilidad para aproximadamente 1 mes más. Al momento se encuentra en curso una compra centralizada de estos equipos de protección personal para obtener mejores precios y mantener abastecidos a nuestros hospitales. Abordó el tema de los distintos hospitales que se han adecuado y sitios en donde los pacientes pueden ser atendidos en los cantones. Existe la disponibilidad de camas en 10 casas de salud del Guayas. Adicionalmente, se instalaron 250 camas en el Coliseo del Parque Samanes en Guayaquil. La alcaldía del puerto principal donó 100 camas para el Hospital Naval y está equipando el centro de convenciones de la ciudad para entregarlo al Ministerio de Salud Pública, con 50 módulos que contarán con sus respectivas camas y colchones. La alcaldía de San Borondón entregó al Ministerio de Salud el Coliseo Humberto Andrade, equipado con 100 camas e insumos necesarios. Informó Julio César. Autoridades de salud se refirieron a las pruebas rápidas para el COVID-19, además de los avances que se hacen para tratar a pacientes con este padecimiento. Quedarse en casa es la única vacuna. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, se refirió al tema de las pruebas rápidas y las PCR, las cuales se aplican a la población para identificar a los pacientes con COVID-19. Hasta el momento se han emitido 24 autorizaciones sanitarias para estas pruebas. En cuanto a las pruebas PCR,
hemos sido inclusivos en la participación de laboratorios privados y laboratorios ubicados dentro de las universidades de diferentes provincias del país. Además, también se expresó frente a los implementos los cuales utilizan los médicos que actualmente se encuentran tratando el COVID-19 en las distintas casas de salud. Al momento, los hospitales del Ministerio de Salud Pública cuentan con equipos de protección personal para aproximadamente 2 meses. Respecto a respiradores N95 o mascarillas de N95 y trajes de protección contra riesgos utilizados en los establecimientos de salud para la COVID-19, tenemos disponibilidad para aproximadamente 1 mes más. Al momento se encuentra en curso una compra centralizada de estos equipos de protección personal para obtener mejores precios y mantener abastecidos a nuestros hospitales. Abordó el tema de los distintos hospitales que se han adecuado y sitios en donde los pacientes pueden ser atendidos en los cantones. Existe la disponibilidad de camas en 10 casas de salud del Guayas. Adicionalmente, se instalaron 250 camas en el Coliseo del Parque Samanes en Guayaquil. La alcaldía del puerto principal donó 100 camas para el Hospital Naval y está equipando el centro de convenciones de la ciudad para entregarlo al Ministerio de Salud Pública, con 50 módulos que contarán con sus respectivas camas y colchones. La alcaldía de San Borondón entregó al Ministerio de Salud el Coliseo Humberto Andrade, equipado con 100 camas e insumos necesarios. Informó Julio César. Autoridades de salud se refirieron a las pruebas rápidas para el COVID-19, además de los avances que se hacen para tratar a pacientes con este padecimiento. Quedarse en casa es la única vacuna. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, se refirió al tema de las pruebas rápidas y las PCR, las cuales se aplican a la población para identificar a los pacientes con COVID-19. Hasta el momento se han emitido 24 autorizaciones sanitarias para estas pruebas. En cuanto a las pruebas PCR, hemos sido inclusivos en la participación de laboratorios privados y laboratorios ubicados dentro de las universidades de diferentes provincias del país. Además, también se expresó frente a los implementos los cuales utilizan los médicos que actualmente se encuentran tratando el COVID-19 en las distintas casas de salud. Al momento, los hospitales del Ministerio de Salud Pública cuentan con equipos de protección personal para aproximadamente 2 meses. Respecto a respiradores N95 o mascarillas de N95 y trajes de protección contra riesgos utilizados en los establecimientos de salud para la COVID-19, tenemos disponibilidad para aproximadamente 1 mes más. Al momento se encuentra en curso una compra centralizada de estos equipos de protección personal para obtener mejores precios y mantener abastecidos a nuestros hospitales. Abordó el tema de los distintos hospitales que se han adecuado y sitios en donde los pacientes pueden ser atendidos en los cantones. Existe la disponibilidad de camas en 10 casas de salud del Guayas. Adicionalmente, se instalaron 250 camas en el Coliseo del Parque Samanes en Guayaquil. La alcaldía del puerto principal donó 100 camas para el Hospital Naval y está equipando el centro de convenciones de la ciudad para entregarlo al Ministerio de Salud Pública, con 50 módulos que contarán con sus respectivas camas y colchones. La alcaldía de San Borondón entregó al Ministerio de Salud el Coliseo Humberto Andrade, equipado con 100 camas e insumos necesarios. Informó Julio César. Autoridades de salud se refirieron a las pruebas rápidas para el COVID-19, además de los avances que se hacen para tratar a pacientes con este padecimiento. Quedarse en casa es la única vacuna. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, se refirió al tema de las pruebas rápidas y las PCR, las cuales se aplican a la población para identificar a los pacientes con COVID-19. Hasta el momento se han emitido 24 autorizaciones sanitarias para estas pruebas. En cuanto a las pruebas PCR, hemos sido inclusivos en la participación de laboratorios privados y laboratorios ubicados dentro de las universidades de diferentes provincias del país. Además, también se expresó frente a los implementos los cuales utilizan los médicos que actualmente se encuentran tratando el COVID-19 en las distintas casas de salud. Al momento, los hospitales del Ministerio de Salud Pública cuentan con equipos de protección personal para aproximadamente 2 meses.
Respecto a respiradores N95 o mascarillas de N95 y trajes de protección contra riesgos utilizados en los establecimientos de salud para la COVID-19, tenemos disponibilidad para aproximadamente un mes más. Al momento se encuentra en curso una compra centralizada de estos equipos de protección personal para obtener mejores precios y mantener abastecidos a nuestros hospitales. Abordó el tema de los distintos hospitales que se han adecuado y sitios en donde los pacientes pueden ser atendidos en los cantones. Existe la disponibilidad de camas en 10 casas de salud del Guayas. Adicionalmente, se instalaron 250 camas en el Coliseo del Parque Samanes en Guayaquil. La alcaldía del puerto principal donó 100 camas para el Hospital Naval y está equipando el centro de convenciones de la ciudad para entregarlo al Ministerio de Salud Pública, con 50 módulos que contarán con sus respectivas camas y colchones. La alcaldía de San Borondón entregó al Ministerio de Salud el Coliseo Humberto Andrade, equipado con 100 camas e insumos necesarios. Informó Julio César. Autoridades de salud se refirieron a las pruebas rápidas para el COVID-19, además de los avances que se hacen para tratar a pacientes con este padecimiento. Quedarse en casa es la única vacuna. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, se refirió al tema de las pruebas rápidas y las PCR, las cuales se aplican a la población para identificar a los pacientes con COVID-19. Hasta el momento se han emitido 24 autorizaciones sanitarias para estas pruebas. En cuanto a las pruebas PCR, hemos sido inclusivos en la participación de laboratorios privados y laboratorios ubicados dentro de las universidades de diferentes provincias del país. Además, también se expresó frente a los implementos los cuales utilizan los médicos que actualmente se encuentran tratando el COVID-19 en las distintas casas de salud. Al momento, los hospitales del Ministerio de Salud Pública cuentan con equipos de protección personal para aproximadamente 2 meses. Respecto a respiradores N95 o mascarillas de N95 y trajes de protección contra riesgos utilizados en los establecimientos de salud para la COVID-19, tenemos disponibilidad para aproximadamente un mes más. Al momento se encuentra en curso una compra centralizada de estos equipos de protección personal para obtener mejores precios y mantener abastecidos a nuestros hospitales. Abordó el tema de los distintos hospitales que se han adecuado y sitios en donde los pacientes pueden ser atendidos en los cantones. Existe la disponibilidad de camas en 10 casas de salud del Guayas. Adicionalmente, se instalaron 250 camas en el Coliseo del Parque Samanes en Guayaquil. La alcaldía del puerto principal donó 100 camas para el Hospital Naval y está equipando el centro de convenciones de la ciudad para entregarlo al Ministerio de Salud Pública, con 50 módulos que contarán con sus respectivas camas y colchones. La alcaldía de San Borondón entregó al Ministerio de Salud el Coliseo Humberto Andrade, equipado con 100 camas e insumos necesarios. Informó Julio César. Autoridades de salud se refirieron a las pruebas rápidas para el COVID-19, además de los avances que se hacen para tratar a pacientes con este padecimiento. Quedarse en casa es la única vacuna. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, se refirió al tema de las pruebas rápidas y las PCR, las cuales se aplican a la población para identificar a los pacientes con COVID-19. Hasta el momento se han emitido 24 autorizaciones sanitarias para estas pruebas. En cuanto a las pruebas PCR, hemos sido inclusivos en la participación de laboratorios privados y laboratorios ubicados dentro de las universidades de diferentes provincias del país. Además, también se expresó frente a los implementos los cuales utilizan los médicos que actualmente se encuentran tratando el COVID-19 en las distintas casas de salud. Al momento, los hospitales del Ministerio de Salud Pública cuentan con equipos de protección personal para aproximadamente 2 meses. Respecto a respiradores N95 o mascarillas de N95 y trajes de protección contra riesgos utilizados en los establecimientos de salud para la COVID-19, tenemos disponibilidad para aproximadamente un mes más. Al momento se encuentra en curso una compra centralizada de estos equipos de protección personal para obtener mejores precios y mantener abastecidos a nuestros hospitales.
Abordó el tema de los distintos hospitales que se han adecuado y sitios en donde los pacientes pueden ser atendidos en los cantones. Existe la disponibilidad de camas en 10 casas de salud del Guayas. Adicionalmente, se instalaron 250 camas en el Coliseo del Parque Samanes en Guayaquil. La alcaldía del puerto principal donó 100 camas para el Hospital Naval y está equipando el centro de convenciones de la ciudad para entregarlo al Ministerio de Salud Pública, con 50 módulos que contarán con sus respectivas camas y colchones. La alcaldía de San Borondón entregó al Ministerio de Salud el Coliseo Humberto Andrade, equipado con 100 camas e insumos necesarios. Informó Julio César. Autoridades de salud se refirieron a las pruebas rápidas para el COVID-19, además de los avances que se hacen para tratar a pacientes con este padecimiento. Quedarse en casa es la única vacuna. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, se refirió al tema de las pruebas rápidas y las PCR, las cuales se aplican a la población para identificar a los pacientes con COVID-19. Hasta el momento se han emitido 24 autorizaciones sanitarias para estas pruebas. En cuanto a las pruebas PCR, hemos sido inclusivos en la participación de laboratorios privados y laboratorios ubicados dentro de las universidades de diferentes provincias del país. Además, también se expresó frente a los implementos los cuales utilizan los médicos que actualmente se encuentran tratando el COVID-19 en las distintas casas de salud. Al momento, los hospitales del Ministerio de Salud Pública cuentan con equipos de protección personal para aproximadamente 2 meses. Respecto a respiradores N95 o mascarillas de N95 y trajes de protección contra riesgos utilizados en los establecimientos de salud para la COVID-19, tenemos disponibilidad para aproximadamente 1 mes más. Al momento se encuentra en curso una compra centralizada de estos equipos de protección personal para obtener mejores precios y mantener abastecidos a nuestros hospitales. Abordó el tema de los distintos hospitales que se han adecuado y sitios en donde los pacientes pueden ser atendidos en los cantones. Existe la disponibilidad de camas en 10 casas de salud del Guayas. Adicionalmente, se instalaron 250 camas en el Coliseo del Parque Samanes en Guayaquil. La alcaldía del puerto principal donó 100 camas para el Hospital Naval y está equipando el centro de convenciones de la ciudad para entregarlo al Ministerio de Salud Pública, con 50 módulos que contarán con sus respectivas camas y colchones. La alcaldía de San Borondón entregó al Ministerio de Salud el Coliseo Humberto Andrade, equipado con 100 camas e insumos necesarios. Informó Julio César. Autoridades de salud se refirieron a las pruebas rápidas para el COVID-19, además de los avances que se hacen para tratar a pacientes con este padecimiento. Quedarse en casa es la única vacuna. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, se refirió al tema de las pruebas rápidas y las PCR, las cuales se aplican a la población para identificar a los pacientes con COVID-19. Hasta el momento se han emitido 24 autorizaciones sanitarias para estas pruebas. En cuanto a las pruebas PCR, hemos sido inclusivos en la participación de laboratorios privados y laboratorios ubicados dentro de las universidades de diferentes provincias del país. Además, también se expresó frente a los implementos los cuales utilizan los médicos que actualmente se encuentran tratando el COVID-19 en las distintas casas de salud. Al momento, los hospitales del Ministerio de Salud Pública cuentan con equipos de protección personal para aproximadamente 2 meses. Respecto a respiradores N95 o mascarillas de N95 y trajes de protección contra riesgos utilizados en los establecimientos de salud para la COVID-19, tenemos disponibilidad para aproximadamente 1 mes más. Al momento se encuentra en curso una compra centralizada de estos equipos de protección personal para obtener mejores precios y mantener abastecidos a nuestros hospitales. Abordó el tema de los distintos hospitales que se han adecuado y sitios en donde los pacientes pueden ser atendidos en los cantones. Existe la disponibilidad de camas en 10 casas de salud del Guayas. Adicionalmente, se instalaron 250 camas en el Coliseo del Parque Samanes en Guayaquil. La alcaldía del puerto principal donó 100 camas para el Hospital Naval y está equipando el centro de convenciones de la ciudad para entregarlo al Ministerio de Salud Pública, con 50 módulos que contarán con sus respectivas camas y colchones.
La alcaldía de San Borondón entregó al Ministerio de Salud el Coliseo Humberto Andrade, equipado con 100 camas e insumos necesarios. Informó Julio César. Autoridades de salud se refirieron a las pruebas rápidas para el COVID-19, además de los avances que se hacen para tratar a pacientes con este padecimiento. Quedarse en casa es la única vacuna. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, se refirió al tema de las pruebas rápidas y las PCR, las cuales se aplican a la población para identificar a los pacientes con COVID-19. Hasta el momento se han emitido 24 autorizaciones sanitarias para estas pruebas. En cuanto a las pruebas PCR, hemos sido inclusivos en la participación de laboratorios privados y laboratorios ubicados dentro de las universidades de diferentes provincias del país. Además, también se expresó frente a los implementos los cuales utilizan los médicos que actualmente se encuentran tratando el COVID-19 en las distintas casas de salud. Al momento, los hospitales del Ministerio de Salud Pública cuentan con equipos de protección personal para aproximadamente 2 meses. Respecto a respiradores N95 o mascarillas de N95 y trajes de protección contra riesgos utilizados en los establecimientos de salud para la COVID-19, tenemos disponibilidad para aproximadamente 1 mes más. Al momento se encuentra en curso una compra centralizada de estos equipos de protección personal para obtener mejores precios y mantener abastecidos a nuestros hospitales. Abordó el tema de los distintos hospitales que se han adecuado y sitios en donde los pacientes pueden ser atendidos en los cantones. Existe la disponibilidad de camas en 10 casas de salud del Guayas. Adicionalmente, se instalaron 250 camas en el Coliseo del Parque Samanes en Guayaquil. La alcaldía del puerto principal donó 100 camas para el Hospital Naval y está equipando el Centro de Convenciones de la ciudad para entregarlo al Ministerio de Salud Pública, con 50 módulos que contarán con sus respectivas camas y colchones. La alcaldía de San Borondón entregó al Ministerio de Salud el Coliseo Humberto Andrade, equipado con 100 camas e insumos necesarios. Informó Julio César. Autoridades de salud se refirieron a las pruebas rápidas para el COVID-19, además de los avances que se hacen para tratar a pacientes con este padecimiento. Quedarse en casa es la única vacuna. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, se refirió al tema de las pruebas rápidas y las PCR, las cuales se aplican a la población para identificar a los pacientes con COVID-19. Hasta el momento se han emitido 24 autorizaciones sanitarias para estas pruebas. En cuanto a las pruebas PCR, hemos sido inclusivos en la participación de laboratorios privados y laboratorios ubicados dentro de las universidades de diferentes provincias del país. Además, también se expresó frente a los implementos los cuales utilizan los médicos que actualmente se encuentran tratando el COVID-19 en las distintas casas de salud. Al momento, los hospitales del Ministerio de Salud Pública cuentan con equipos de protección personal para aproximadamente 2 meses. Respecto a respiradores N95 o mascarillas de N95 y trajes de protección contra riesgos utilizados en los establecimientos de salud para la COVID-19, tenemos disponibilidad para aproximadamente 1 mes más. Al momento se encuentra en curso una compra centralizada de estos equipos de protección personal para obtener mejores precios y mantener abastecidos a nuestros hospitales. Abordó el tema de los distintos hospitales que se han adecuado y sitios en donde los pacientes pueden ser atendidos en los cantones. Existe la disponibilidad de camas en 10 casas de salud del Guayas. Adicionalmente, se instalaron 250 camas en el Coliseo del Parque Samanes en Guayaquil. La alcaldía del puerto principal donó 100 camas para el Hospital Naval y está equipando el Centro de Convenciones de la ciudad para entregarlo al Ministerio de Salud Pública, con 50 módulos que contarán con sus respectivas camas y colchones. La alcaldía de San Borondón entregó al Ministerio de Salud el Coliseo Humberto Andrade, equipado con 100 camas e insumos necesarios. Informó Julio César. Autoridades de salud se refirieron a las pruebas rápidas para el COVID-19, además de los avances que se hacen para tratar a pacientes con este padecimiento.
Quedarse en casa es la única vacuna. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, se refirió al tema de las pruebas rápidas y las PCR, las cuales se aplican a la población para identificar a los pacientes con COVID-19. Hasta el momento se han emitido 24 autorizaciones sanitarias para estas pruebas. En cuanto a las pruebas PCR, hemos sido inclusivos en la participación de laboratorios privados y laboratorios ubicados dentro de las universidades de diferentes provincias del país. Además, también se expresó frente a los implementos los cuales utilizan los médicos que actualmente se encuentran tratando el COVID-19 en las distintas casas de salud. Al momento, los hospitales del Ministerio de Salud Pública cuentan con equipos de protección personal para aproximadamente 2 meses. Respecto a respiradores N95 o mascarillas de N95 y trajes de protección contra riesgos utilizados en los establecimientos de salud para la COVID-19, tenemos disponibilidad para aproximadamente un mes más. Al momento se encuentra en curso una compra centralizada de estos equipos de protección personal para obtener mejores precios y mantener abastecidos a nuestros hospitales. Abordó el tema de los distintos hospitales que se han adecuado y sitios en donde los pacientes pueden ser atendidos en los cantones. Existe la disponibilidad de camas en 10 casas de salud del Guayas. Adicionalmente, se instalaron 250 camas en el Coliseo del Parque Samanes en Guayaquil. La alcaldía del puerto principal donó 100 camas para el Hospital Naval y está equipando el centro de convenciones de la ciudad para entregarlo al Ministerio de Salud Pública, con 50 módulos que contarán con sus respectivas camas y colchones. La alcaldía de San Borondón entregó al Ministerio de Salud el Coliseo Humberto Andrade, equipado con 100 camas e insumos necesarios. Informó Julio César. Autoridades de salud se refirieron a las pruebas rápidas para el COVID-19, además de los avances que se hacen para tratar a pacientes con este padecimiento. Quedarse en casa es la única vacuna. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, se refirió al tema de las pruebas rápidas y las PCR, las cuales se aplican a la población para identificar a los pacientes con COVID-19. Hasta el momento se han emitido 24 autorizaciones sanitarias para estas pruebas. En cuanto a las pruebas PCR, hemos sido inclusivos en la participación de laboratorios privados y laboratorios ubicados dentro de las universidades de diferentes provincias del país. Además, también se expresó frente a los implementos los cuales utilizan los médicos que actualmente se encuentran tratando el COVID-19 en las distintas casas de salud. Al momento, los hospitales del Ministerio de Salud Pública cuentan con equipos de protección personal para aproximadamente 2 meses. Respecto a respiradores N95 o mascarillas de N95 y trajes de protección contra riesgos utilizados en los establecimientos de salud para la COVID-19, tenemos disponibilidad para aproximadamente un mes más. Al momento se encuentra en curso una compra centralizada de estos equipos de protección personal para obtener mejores precios y mantener abastecidos a nuestros hospitales. Abordó el tema de los distintos hospitales que se han adecuado y sitios en donde los pacientes pueden ser atendidos en los cantones. Existe la disponibilidad de camas en 10 casas de salud del Guayas. Adicionalmente, se instalaron 250 camas en el Coliseo del Parque Samanes en Guayaquil. La alcaldía del puerto principal donó 100 camas para el Hospital Naval y está equipando el centro de convenciones de la ciudad para entregarlo al Ministerio de Salud Pública, con 50 módulos que contarán con sus respectivas camas y colchones. La alcaldía de San Borondón entregó al Ministerio de Salud el Coliseo Humberto Andrade, equipado con 100 camas e insumos necesarios. Informó Julio César. Autoridades de salud se refirieron a las pruebas rápidas para el COVID-19, además de los avances que se hacen para tratar a pacientes con este padecimiento. Quedarse en casa es la única vacuna. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, se refirió al tema de las pruebas rápidas y las PCR, las cuales se aplican a la población para identificar a los pacientes con COVID-19. Hasta el momento se han emitido 24 autorizaciones sanitarias para estas pruebas. En cuanto a las pruebas PCR,
hemos sido inclusivos en la participación de laboratorios privados y laboratorios ubicados dentro de las universidades de diferentes provincias del país. Además, también se expresó frente a los implementos los cuales utilizan los médicos que actualmente se encuentran tratando el COVID-19 en las distintas casas de salud. Al momento, los hospitales del Ministerio de Salud Pública cuentan con equipos de protección personal para aproximadamente 2 meses. Respecto a respiradores N95 o mascarillas de N95 y trajes de protección contra riesgos utilizados en los establecimientos de salud para la COVID-19, tenemos disponibilidad para aproximadamente un mes más. Al momento se encuentra en curso una compra centralizada de estos equipos de protección personal para obtener mejores precios y mantener abastecidos a nuestros hospitales. Abordó el tema de los distintos hospitales que se han adecuado y sitios en donde los pacientes pueden ser atendidos en los cantones. Existe la disponibilidad de camas en 10 casas de salud del Guayas. Adicionalmente, se instalaron 250 camas en el Coliseo del Parque Samanes en Guayaquil. La alcaldía del puerto principal donó 100 camas para el Hospital Naval y está equipando el centro de convenciones de la ciudad para entregarlo al Ministerio de Salud Pública, con 50 módulos que contarán con sus respectivas camas y colchones. La alcaldía de San Borondón entregó al Ministerio de Salud el Coliseo Humberto Andrade, equipado con 100 camas e insumos necesarios. Informó Julio César. Autoridades de salud se refirieron a las pruebas rápidas para el COVID-19, además de los avances que se hacen para tratar a pacientes con este padecimiento. Quedarse en casa es la única vacuna. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, se refirió al tema de las pruebas rápidas y las PCR, las cuales se aplican a la población para identificar a los pacientes con COVID-19. Hasta el momento se han emitido 24 autorizaciones sanitarias para estas pruebas. En cuanto a las pruebas PCR, hemos sido inclusivos en la participación de laboratorios privados y laboratorios ubicados dentro de las universidades de diferentes provincias del país. Además, también se expresó frente a los implementos los cuales utilizan los médicos que actualmente se encuentran tratando el COVID-19 en las distintas casas de salud. Al momento, los hospitales del Ministerio de Salud Pública cuentan con equipos de protección personal para aproximadamente 2 meses. Respecto a respiradores N95 o mascarillas de N95 y trajes de protección contra riesgos utilizados en los establecimientos de salud para la COVID-19, tenemos disponibilidad para aproximadamente un mes más. Al momento se encuentra en curso una compra centralizada de estos equipos de protección personal para obtener mejores precios y mantener abastecidos a nuestros hospitales. Abordó el tema de los distintos hospitales que se han adecuado y sitios en donde los pacientes pueden ser atendidos en los cantones. Existe la disponibilidad de camas en 10 casas de salud del Guayas. Adicionalmente, se instalaron 250 camas en el Coliseo del Parque Samanes en Guayaquil. La alcaldía del puerto principal donó 100 camas para el Hospital Naval y está equipando el centro de convenciones de la ciudad para entregarlo al Ministerio de Salud Pública, con 50 módulos que contarán con sus respectivas camas y colchones. La alcaldía de San Borondón entregó al Ministerio de Salud el Coliseo Humberto Andrade, equipado con 100 camas e insumos necesarios. Informó Julio César. Autoridades de salud se refirieron a las pruebas rápidas para el COVID-19, además de los avances que se hacen para tratar a pacientes con este padecimiento. Quedarse en casa es la única vacuna. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, se refirió al tema de las pruebas rápidas y las PCR, las cuales se aplican a la población para identificar a los pacientes con COVID-19. Hasta el momento se han emitido 24 autorizaciones sanitarias para estas pruebas. En cuanto a las pruebas PCR, hemos sido inclusivos en la participación de laboratorios privados y laboratorios ubicados dentro de las universidades de diferentes provincias del país. Además, también se expresó frente a los implementos los cuales utilizan los médicos que actualmente se encuentran tratando el COVID-19 en las distintas casas de salud. Al momento, los hospitales del Ministerio de Salud Pública cuentan con equipos de protección personal para aproximadamente 2 meses.
Respecto a respiradores N95 o mascarillas de N95 y trajes de protección contra riesgos utilizados en los establecimientos de salud para la COVID-19, tenemos disponibilidad para aproximadamente un mes más. Al momento se encuentra en curso una compra centralizada de estos equipos de protección personal para obtener mejores precios y mantener abastecidos a nuestros hospitales. Abordó el tema de los distintos hospitales que se han adecuado y sitios en donde los pacientes pueden ser atendidos en los cantones. Existe la disponibilidad de camas en 10 casas de salud del Guayas. Adicionalmente, se instalaron 250 camas en el Coliseo del Parque Samanes en Guayaquil. La alcaldía del puerto principal donó 100 camas para el Hospital Naval y está equipando el centro de convenciones de la ciudad para entregarlo al Ministerio de Salud Pública, con 50 módulos que contarán con sus respectivas camas y colchones. La alcaldía de San Borondón entregó al Ministerio de Salud el Coliseo Humberto Andrade, equipado con 100 camas e insumos necesarios. Informó Julio César. Autoridades de salud se refirieron a las pruebas rápidas para el COVID-19, además de los avances que se hacen para tratar a pacientes con este padecimiento. Quedarse en casa es la única vacuna. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, se refirió al tema de las pruebas rápidas y las PCR, las cuales se aplican a la población para identificar a los pacientes con COVID-19. Hasta el momento se han emitido 24 autorizaciones sanitarias para estas pruebas. En cuanto a las pruebas PCR, hemos sido inclusivos en la participación de laboratorios privados y laboratorios ubicados dentro de las universidades de diferentes provincias del país. Además, también se expresó frente a los implementos los cuales utilizan los médicos que actualmente se encuentran tratando el COVID-19 en las distintas casas de salud. Al momento, los hospitales del Ministerio de Salud Pública cuentan con equipos de protección personal para aproximadamente 2 meses. Respecto a respiradores N95 o mascarillas de N95 y trajes de protección contra riesgos utilizados en los establecimientos de salud para la COVID-19, tenemos disponibilidad para aproximadamente un mes más. Al momento se encuentra en curso una compra centralizada de estos equipos de protección personal para obtener mejores precios y mantener abastecidos a nuestros hospitales. Abordó el tema de los distintos hospitales que se han adecuado y sitios en donde los pacientes pueden ser atendidos en los cantones. Existe la disponibilidad de camas en 10 casas de salud del Guayas. Adicionalmente, se instalaron 250 camas en el Coliseo del Parque Samanes en Guayaquil. La alcaldía del puerto principal donó 100 camas para el Hospital Naval y está equipando el centro de convenciones de la ciudad para entregarlo al Ministerio de Salud Pública, con 50 módulos que contarán con sus respectivas camas y colchones. La alcaldía de San Borondón entregó al Ministerio de Salud el Coliseo Humberto Andrade, equipado con 100 camas e insumos necesarios. Informó Julio César. Autoridades de salud se refirieron a las pruebas rápidas para el COVID-19, además de los avances que se hacen para tratar a pacientes con este padecimiento. Quedarse en casa es la única vacuna. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, se refirió al tema de las pruebas rápidas y las PCR, las cuales se aplican a la población para identificar a los pacientes con COVID-19. Hasta el momento se han emitido 24 autorizaciones sanitarias para estas pruebas. En cuanto a las pruebas PCR, hemos sido inclusivos en la participación de laboratorios privados y laboratorios ubicados dentro de las universidades de diferentes provincias del país. Además, también se expresó frente a los implementos los cuales utilizan los médicos que actualmente se encuentran tratando el COVID-19 en las distintas casas de salud. Al momento, los hospitales del Ministerio de Salud Pública cuentan con equipos de protección personal para aproximadamente 2 meses. Respecto a respiradores N95 o mascarillas de N95 y trajes de protección contra riesgos utilizados en los establecimientos de salud para la COVID-19, tenemos disponibilidad para aproximadamente un mes más. Al momento se encuentra en curso una compra centralizada de estos equipos de protección personal para obtener mejores precios y mantener abastecidos a nuestros hospitales.
Abordó el tema de los distintos hospitales que se han adecuado y sitios en donde los pacientes pueden ser atendidos en los cantones. Existe la disponibilidad de camas en 10 casas de salud del Guayas. Adicionalmente, se instalaron 250 camas en el Coliseo del Parque Samanes en Guayaquil. La alcaldía del puerto principal donó 100 camas para el Hospital Naval y está equipando el centro de convenciones de la ciudad para entregarlo al Ministerio de Salud Pública, con 50 módulos que contarán con sus respectivas camas y colchones. La alcaldía de San Borondón entregó al Ministerio de Salud el Coliseo Humberto Andrade, equipado con 100 camas e insumos necesarios. Informó Julio César. Autoridades de salud se refirieron a las pruebas rápidas para el COVID-19, además de los avances que se hacen para tratar a pacientes con este padecimiento. Quedarse en casa es la única vacuna. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, se refirió al tema de las pruebas rápidas y las PCR, las cuales se aplican a la población para identificar a los pacientes con COVID-19. Hasta el momento se han emitido 24 autorizaciones sanitarias para estas pruebas. En cuanto a las pruebas PCR, hemos sido inclusivos en la participación de laboratorios privados y laboratorios ubicados dentro de las universidades de diferentes provincias del país. Además, también se expresó frente a los implementos los cuales utilizan los médicos que actualmente se encuentran tratando el COVID-19 en las distintas casas de salud. Al momento, los hospitales del Ministerio de Salud Pública cuentan con equipos de protección personal para aproximadamente 2 meses. Respecto a respiradores N95 o mascarillas de N95 y trajes de protección contra riesgos utilizados en los establecimientos de salud para la COVID-19, tenemos disponibilidad para aproximadamente 1 mes más. Al momento se encuentra en curso una compra centralizada de estos equipos de protección personal para obtener mejores precios y mantener abastecidos a nuestros hospitales. Abordó el tema de los distintos hospitales que se han adecuado y sitios en donde los pacientes pueden ser atendidos en los cantones. Existe la disponibilidad de camas en 10 casas de salud del Guayas. Adicionalmente, se instalaron 250 camas en el Coliseo del Parque Samanes en Guayaquil. La alcaldía del puerto principal donó 100 camas para el Hospital Naval y está equipando el centro de convenciones de la ciudad para entregarlo al Ministerio de Salud Pública, con 50 módulos que contarán con sus respectivas camas y colchones. La alcaldía de San Borondón entregó al Ministerio de Salud el Coliseo Humberto Andrade, equipado con 100 camas e insumos necesarios. Informó Julio César. Autoridades de salud se refirieron a las pruebas rápidas para el COVID-19, además de los avances que se hacen para tratar a pacientes con este padecimiento. Quedarse en casa es la única vacuna. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, se refirió al tema de las pruebas rápidas y las PCR, las cuales se aplican a la población para identificar a los pacientes con COVID-19. Hasta el momento se han emitido 24 autorizaciones sanitarias para estas pruebas. En cuanto a las pruebas PCR, hemos sido inclusivos en la participación de laboratorios privados y laboratorios ubicados dentro de las universidades de diferentes provincias del país. Además, también se expresó frente a los implementos los cuales utilizan los médicos que actualmente se encuentran tratando el COVID-19 en las distintas casas de salud. Al momento, los hospitales del Ministerio de Salud Pública cuentan con equipos de protección personal para aproximadamente 2 meses. Respecto a respiradores N95 o mascarillas de N95 y trajes de protección contra riesgos utilizados en los establecimientos de salud para la COVID-19, tenemos disponibilidad para aproximadamente 1 mes más. Al momento se encuentra en curso una compra centralizada de estos equipos de protección personal para obtener mejores precios y mantener abastecidos a nuestros hospitales. Abordó el tema de los distintos hospitales que se han adecuado y sitios en donde los pacientes pueden ser atendidos en los cantones. Existe la disponibilidad de camas en 10 casas de salud del Guayas. Adicionalmente, se instalaron 250 camas en el Coliseo del Parque Samanes en Guayaquil. La alcaldía del puerto principal donó 100 camas para el Hospital Naval y está equipando el centro de convenciones de la ciudad para entregarlo al Ministerio de Salud Pública, con 50 módulos que contarán con sus respectivas camas y colchones.
La alcaldía de San Borondón entregó al Ministerio de Salud el Coliseo Humberto Andrade, equipado con 100 camas e insumos necesarios. Informó Julio César. Autoridades de salud se refirieron a las pruebas rápidas para el COVID-19, además de los avances que se hacen para tratar a pacientes con este padecimiento. Quedarse en casa es la única vacuna. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, se refirió al tema de las pruebas rápidas y las PCR, las cuales se aplican a la población para identificar a los pacientes con COVID-19. Hasta el momento se han emitido 24 autorizaciones sanitarias para estas pruebas. En cuanto a las pruebas PCR, hemos sido inclusivos en la participación de laboratorios privados y laboratorios ubicados dentro de las universidades de diferentes provincias del país. Además, también se expresó frente a los implementos los cuales utilizan los médicos que actualmente se encuentran tratando el COVID-19 en las distintas casas de salud. Al momento, los hospitales del Ministerio de Salud Pública cuentan con equipos de protección personal para aproximadamente 2 meses. Respecto a respiradores N95 o mascarillas de N95 y trajes de protección contra riesgos utilizados en los establecimientos de salud para la COVID-19, tenemos disponibilidad para aproximadamente 1 mes más. Al momento se encuentra en curso una compra centralizada de estos equipos de protección personal para obtener mejores precios y mantener abastecidos a nuestros hospitales. Abordó el tema de los distintos hospitales que se han adecuado y sitios en donde los pacientes pueden ser atendidos en los cantones. Existe la disponibilidad de camas en 10 casas de salud del Guayas. Adicionalmente, se instalaron 250 camas en el Coliseo del Parque Samanes en Guayaquil. La alcaldía del puerto principal donó 100 camas para el Hospital Naval y está equipando el centro de convenciones de la ciudad para entregarlo al Ministerio de Salud Pública, con 50 módulos que contarán con sus respectivas camas y colchones. La alcaldía de San Borondón entregó al Ministerio de Salud el Coliseo Humberto Andrade, equipado con 100 camas e insumos necesarios. Informó Julio César. Autoridades de salud se refirieron a las pruebas rápidas para el COVID-19, además de los avances que se hacen para tratar a pacientes con este padecimiento. Quedarse en casa es la única vacuna. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, se refirió al tema de las pruebas rápidas y las PCR, las cuales se aplican a la población para identificar a los pacientes con COVID-19. Hasta el momento se han emitido 24 autorizaciones sanitarias para estas pruebas. En cuanto a las pruebas PCR, hemos sido inclusivos en la participación de laboratorios privados y laboratorios ubicados dentro de las universidades de diferentes provincias del país. Además, también se expresó frente a los implementos los cuales utilizan los médicos que actualmente se encuentran tratando el COVID-19 en las distintas casas de salud. Al momento, los hospitales del Ministerio de Salud Pública cuentan con equipos de protección personal para aproximadamente 2 meses. Respecto a respiradores N95 o mascarillas de N95 y trajes de protección contra riesgos utilizados en los establecimientos de salud para la COVID-19, tenemos disponibilidad para aproximadamente 1 mes más. Al momento se encuentra en curso una compra centralizada de estos equipos de protección personal para obtener mejores precios y mantener abastecidos a nuestros hospitales. Abordó el tema de los distintos hospitales que se han adecuado y sitios en donde los pacientes pueden ser atendidos en los cantones. Existe la disponibilidad de camas en 10 casas de salud del Guayas. Adicionalmente, se instalaron 250 camas en el Coliseo del Parque Samanes en Guayaquil. La alcaldía del puerto principal donó 100 camas para el Hospital Naval y está equipando el centro de convenciones de la ciudad para entregarlo al Ministerio de Salud Pública, con 50 módulos que contarán con sus respectivas camas y colchones. La alcaldía de San Borondón entregó al Ministerio de Salud el Coliseo Humberto Andrade, equipado con 100 camas e insumos necesarios. Informó Julio César. Autoridades de salud se refirieron a las pruebas rápidas para el COVID-19, además de los avances que se hacen para tratar a pacientes con este padecimiento.
Quedarse en casa es la única vacuna. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, se refirió al tema de las pruebas rápidas y las PCR, las cuales se aplican a la población para identificar a los pacientes con COVID-19. Hasta el momento se han emitido 24 autorizaciones sanitarias para estas pruebas. En cuanto a las pruebas PCR, hemos sido inclusivos en la participación de laboratorios privados y laboratorios ubicados dentro de las universidades de diferentes provincias del país. Además, también se expresó frente a los implementos los cuales utilizan los médicos que actualmente se encuentran tratando el COVID-19 en las distintas casas de salud. Al momento, los hospitales del Ministerio de Salud Pública cuentan con equipos de protección personal para aproximadamente 2 meses. Respecto a respiradores N95 o mascarillas de N95 y trajes de protección contra riesgos utilizados en los establecimientos de salud para la COVID-19, tenemos disponibilidad para aproximadamente un mes más. Al momento se encuentra en curso una compra centralizada de estos equipos de protección personal para obtener mejores precios y mantener abastecidos a nuestros hospitales. Abordó el tema de los distintos hospitales que se han adecuado y sitios en donde los pacientes pueden ser atendidos en los cantones. Existe la disponibilidad de camas en 10 casas de salud del Guayas. Adicionalmente, se instalaron 250 camas en el Coliseo del Parque Samanes en Guayaquil. La alcaldía del puerto principal donó 100 camas para el Hospital Naval y está equipando el centro de convenciones de la ciudad para entregarlo al Ministerio de Salud Pública, con 50 módulos que contarán con sus respectivas camas y colchones. La alcaldía de San Borondón entregó al Ministerio de Salud el Coliseo Humberto Andrade, equipado con 100 camas e insumos necesarios. Informó Julio César. Autoridades de salud se refirieron a las pruebas rápidas para el COVID-19, además de los avances que se hacen para tratar a pacientes con este padecimiento. Quedarse en casa es la única vacuna. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, se refirió al tema de las pruebas rápidas y las PCR, las cuales se aplican a la población para identificar a los pacientes con COVID-19. Hasta el momento se han emitido 24 autorizaciones sanitarias para estas pruebas. En cuanto a las pruebas PCR, hemos sido inclusivos en la participación de laboratorios privados y laboratorios ubicados dentro de las universidades de diferentes provincias del país. Además, también se expresó frente a los implementos los cuales utilizan los médicos que actualmente se encuentran tratando el COVID-19 en las distintas casas de salud. Al momento, los hospitales del Ministerio de Salud Pública cuentan con equipos de protección personal para aproximadamente 2 meses. Respecto a respiradores N95 o mascarillas de N95 y trajes de protección contra riesgos utilizados en los establecimientos de salud para la COVID-19, tenemos disponibilidad para aproximadamente un mes más. Al momento se encuentra en curso una compra centralizada de estos equipos de protección personal para obtener mejores precios y mantener abastecidos a nuestros hospitales. Abordó el tema de los distintos hospitales que se han adecuado y sitios en donde los pacientes pueden ser atendidos en los cantones. Existe la disponibilidad de camas en 10 casas de salud del Guayas. Adicionalmente, se instalaron 250 camas en el Coliseo del Parque Samanes en Guayaquil. La alcaldía del puerto principal donó 100 camas para el Hospital Naval y está equipando el centro de convenciones de la ciudad para entregarlo al Ministerio de Salud Pública, con 50 módulos que contarán con sus respectivas camas y colchones. La alcaldía de San Borondón entregó al Ministerio de Salud el Coliseo Humberto Andrade, equipado con 100 camas e insumos necesarios. Informó Julio César. Autoridades de salud se refirieron a las pruebas rápidas para el COVID-19, además de los avances que se hacen para tratar a pacientes con este padecimiento. Quedarse en casa es la única vacuna. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, se refirió al tema de las pruebas rápidas y las PCR, las cuales se aplican a la población para identificar a los pacientes con COVID-19. Hasta el momento se han emitido 24 autorizaciones sanitarias para estas pruebas. En cuanto a las pruebas PCR,
Hemos sido inclusivos en la participación de laboratorios privados y laboratorios ubicados dentro de las universidades de diferentes provincias del país. Además, también se expresó frente a los implementos los cuales utilizan los médicos que actualmente se encuentran tratando el COVID-19 en las distintas casas de salud. Al momento, los hospitales del Ministerio de Salud Pública cuentan con equipos de protección personal para aproximadamente 2 meses. Respecto a respiradores N95 o mascarillas de N95 y trajes de protección contra riesgos utilizados en los establecimientos de salud para la COVID-19, tenemos disponibilidad para aproximadamente 1 mes más. Al momento se encuentra en curso una compra centralizada de estos equipos de protección personal para obtener mejores precios y mantener abastecidos a nuestros hospitales. Abordó el tema de los distintos hospitales que se han adecuado y sitios en donde los pacientes pueden ser atendidos en los cantones. Existe la disponibilidad de camas en 10 casas de salud del Guayas. Adicionalmente, se instalaron 250 camas en el Coliseo del Parque Samanes en Guayaquil. La alcaldía del puerto principal donó 100 camas para el Hospital Naval y está equipando el centro de convenciones de la ciudad para entregarlo al Ministerio de Salud Pública, con 50 módulos que contarán con sus respectivas camas y colchones. La alcaldía de San Borondón entregó al Ministerio de Salud el Coliseo Humberto Andrade, equipado con 100 camas e insumos necesarios. Informó Julio César